Ingeniero Buenos Balán, días. le cedo los Sí, micrófonos. gracias. Gracias, buenos días a todos. Esta presentación es gracias a ICA Procover, que es una red de instituciones latinoamericanas. La misión de esta red es promover el uso del cobre e impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y defender su contribución al mejoramiento de la calidad de vida y al progreso de la sociedad. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Salvador Chávez Negrete. Salvador Chávez es ingeniero electricista con una maestría en ciencias en sistemas eléctricos de potencia. Actualmente es director de una firma de ingeniería que se dedica principalmente a temas justamente de calidad de la energía, a proyectos eléctricos y a sistemas de tierra. Salvador, buenos días y por favor, adelante. Buenos días, ingeniero Balán, buenos días a todos, gracias. Em, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de calidad de energía, que es una parte importante ahí para la operación de todos los equipos, de toda la nueva tecnología que es la parte electrónica, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese tema. Y para esto, bueno, inicialmente vamos a hablar de unos conceptos, los cuales debemos de tener claros para entender cuál es en realidad el problema de calidad de energía, porque como vemos aquí, eh, nosotros tenemos normalmente en los equipos una alimentación eléctrica, que es el voltaje. Ese es el tipo de señal que se muestra senoidal con sus principales características, que es magnitud y frecuencia. Pues digan, tenemos también una forma de onda senoidal. Entonces, normalmente todos los problemas de calidad de energía van basados a esta señal. ¿A qué características tiene esta señal? Entonces, si vemos una magnitud, que es la que normalmente se mide, ¿verdad? Con un multímetro, su magnitud, su valor RMS. Y que bueno, que para ya ver la forma de onda necesitamos otro tipo de equipos. Es importante mencionar también que los disturbios a esta señal de voltaje ya pueden ser internos o externos. Entonces, eso es algo que debemos identificar nosotros en una auditoría de calidad de energía para asimismo poder dar una solución. Entonces, es importante tener en cuenta esta señal con sus características que estamos comentando. Cualquier variación a esta señal, ya dependiendo de qué tipo de variación, asimismo es como se clasifica ese problema. Bueno, las variables de daño o mal funcionamiento en el equipo va a depender de la magnitud del disturbio. Cuánto dura este disturbio y qué tan frecuente se presenta. Entonces, estas tres variables a mí me dan una idea de qué tanto me puede afectar a mi equipo. Porque en algunos equipos electrónicos esto se puede estar presentando continuamente, pero no puede representar un daño. Entonces, esto puede ser acumulativo en cierto periodo de tiempo. Entonces, ya va a depender de las características de cada equipo electrónico. Y bueno, para esto, una vez ya identificado qué problema esté en la red eléctrica o qué tipo de problema se presente, dependiendo de sus características, va a ser la solución a este problema, que pueden ser instalación de equipos de protección, separar circuitos para que no haya interacción de una carga con otra, usar transformadores de aislamiento para separar los sistemas y
usar equipo de acondicionamiento eléctrico que pueden ser reguladores, UPS, supresores de picos. Entonces, con esto nosotros o con estas tecnologías podemos también tratar de solucionar algún problema que se presente en la instalación, ¿no? Pero esa es la secuencia de diagnóstico: identificar los problemas, conocerlos y tratar de aplicar una solución. En la red eléctrica, en una instalación, normalmente existe una alimentación principal que es donde alimenta el voltaje y la frecuencia dentro de algunos límites establecidos. Entonces, internamente hay una red de distribución eléctrica donde podemos tener diferentes equipos. Diferentes equipos me refiero a la forma en que operan ellos y la cantidad de corriente que demandan. Y aparte de la cantidad, es la característica de corriente, cómo la demandan. Entonces eso es importante para ver que uno de ellos no esté metiendo algún problema a la instalación. Me refiero a que uno puede estar afectando el voltaje de alimentación en su magnitud, en su forma. Entonces, ese tipo de equipos que yo estoy alimentando con la instalación se deben de tratar de manera especial para que ese equipo no llegue a afectar al resto de los equipos de la instalación, ¿no? Entonces, esto es importante, conocer sus cargas, qué características tienen, cuánto es su corriente de demanda y qué tipo de corriente de demanda es. Eso es importante. Hay dos tipos de carga principalmente en las instalaciones. Es importante conocerlas. Hay una carga que se le llama lineal. Si fijan, el voltaje de alimentación nosotros vimos que era una señal senoidal. Entonces, una carga lineal significa que si yo aplico una señal senoidal a esa carga, la respuesta o la demanda de corriente es de la misma forma. Entonces, esa es una corriente lineal. Cuando tengo una tensión aplicada a una carga no lineal, yo aplico un voltaje senoidal y la respuesta de corriente de ese tipo de carga es una corriente pues que ya no tiene la forma senoidal de la alimentación. Entonces esa es una carga no lineal, que vamos a ver que es una corriente con armónicas, ¿verdad? Que comúnmente se le dice. Pues hay que conocer qué tipo de carga estamos alimentando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy alimentando una carga no lineal, dependiendo de mis características de la instalación, sabemos que la carga no lineal me está demandando corriente no lineal. Esa corriente no lineal en determinado momento me puede afectar la calidad del voltaje en cuanto a la forma de onda y me la puede deformar también. Entonces, cuando yo comparto esta alimentación de voltaje en una instalación y aplicamos este voltaje que ya no es totalmente senoidal y se lo aplicamos a una carga lineal, esta carga me va a demandar ahora una corriente que ya no es lineal debido a que mi voltaje de alimentación ya no es lineal. Entonces, dependiendo del tipo de equipos, pueden verse afectados con esta condición. Entonces, este es uno de los principales efectos de la corriente no lineal en una instalación eléctrica, la deformación del voltaje. Además que vamos a platicar también de otros efectos que causan las corrientes no lineales. Y que cuando hablamos del tema de armónicas, en la parte que es parte de la calidad de energía, precisamente estamos hablando de una señal que ya no es senoidal, ¿no? Y que principalmente comienza con la corriente.
es la característica de los equipos electrónicos principalmente. Como comentábamos ahí en la introducción, los daños a los equipos es la principal causa o motivo o indicio de que tenemos un problema de calidad de energía, ¿verdad? Cuando se quema la tarjeta electrónica de un equipo, la fuente, cuando ya no funciona correctamente. Hay varios aspectos en un sistema que puede estar en una instalación eléctrica. Ahorita todos los equipos tienen, y la tendencia es a mucha tecnología, mucho control, mucha eficiencia. ¿Y esto cómo se logra? Pues con la electrónica. Entonces la electrónica y ese tipo de sistemas tienen muchas variables. Comúnmente se relaciona la calidad de energía al daño de esos componentes. Al mal funcionamiento también, pero hay otros aspectos que pueden también ocasionar el mal funcionamiento de los equipos. Entonces, es importante notar que cuando hay un problema de calidad de energía puede haber un daño inmediato dependiendo de la magnitud del problema. Normalmente cuando hay lluvias y se generan descargas atmosféricas, estas son daños inmediatos. Cuando hay daños acumulativos por calentamiento, sobretensiones, los componentes electrónicos van cambiando sus condiciones, se van degradando y después ya hay un momento en que ellos fallan. Esto es importante notarlo para cuando ustedes detectan alguna variación o un disturbio de los que vamos a identificar ahorita, saber o tratarlo de controlar, aunque no haya un daño en un equipo, ¿no? Los disturbios eléctricos, de hecho, son todas las deformaciones, variación de voltaje, impulsos, transitorios, caídas de voltaje. Entonces, para esto, primero tenemos que identificar este tipo de problemas, ¿no? Y hay equipos de medición de calidad de energía que identifican esto. ¿Para qué? Pues para aplicar las soluciones. ¿Y cómo aplico la solución? Pues primero tengo que conocer qué voy a solucionar, qué tipo de problema tengo en la red. Y más importante, tratar de definir si el problema que yo estoy identificando en la red eléctrica tiene relación al efecto que estoy teniendo en los equipos. Porque una solución de calidad de energía significa que voy a hacer ciertas modificaciones, cierta implementación que al final de cuentas quiero que se reduzcan los problemas en mis equipos. Si yo soluciono un problema de armónicas, quiero estar seguro o lo más certero posible que ese es el problema de los equipos. Y para eso es importante identificar una instalación, tener sus planos, saber cómo está distribuido todo, cómo está conectado, tener equipo de medición apropiado y, bueno, la experiencia del efecto de los problemas de calidad de energía hacia los equipos electrónicos. Eso es clave para dar soluciones efectivas. Tenemos recomendaciones que son los estándares del IEEE. Hablamos del 1100, que nos da todos unos parámetros de qué debe de, o lo que debe de ser adecuado o el requerimiento para que los equipos electrónicos funcionen bien. El tema del sistema de tierras también es gran parte del tema de calidad de energía. Entonces, calidad de energía significa cualquier tipo de problema que me esté afectando a mis equipos electrónicos. Y ahí nos dan toda la recomendación de las características del sistema de tierras y de mi alimentación de voltaje para los equipos. Entonces, en la práctica, a veces vemos
cosas un poquito diferentes que no son las recomendadas, como en la foto que se muestra ahí, para conectar a puesta tierra los equipos eléctricos, ¿no? Que una es precisamente para la seguridad de ellos, del equipo y del personal que trabaja en la instalación, y otra es para que la electrónica funcione correctamente, ¿no? Y esté protegida en conjunto ahí con otros equipos como los supresores de picos y esos equipos de acondicionamiento. Y también, bueno, los factores de dependencia de daño del equipo puede ser el tipo de disturbio, ¿verdad? No es lo mismo un transitorio, el efecto al equipo final, a una variación de voltaje, la magnitud del evento, la duración, como mencionaba, la energía contenida y qué tanto se repite ese evento. Entonces, eso es importante para poder clasificar el problema de calidad de energía. Los disturbios, hablamos de transitorios, un transitorio del voltaje. El nivel de tensión, nosotros hablamos de alto, bajo voltaje, hablamos por ahí de un término Maxwell. Se fijan, también el transitorio es una variación de voltaje, pero el tiempo en que dura este es lo que hace la diferencia a llamarlo transitorio. Entonces tenemos que clasificar bien una variación de voltaje, porque depende del tiempo que dure, así es como él se clasifica. Y lo importante también, así como se clasifica, es cómo lo puedo solucionar. O sea, un supresor de picos, un regulador de voltaje, un UPS, él puede trabajar con cierta corrección a una variación de voltaje, ¿no? La distorsión, como vimos ahorita en la señal de senoidal, hablar de una distorsión, pues nos relaciona directamente al tema de armónica, ¿verdad? Y también hay su técnica de identificación y de aplicar una solución a este tipo de problema también. La frecuencia es una variable que también nos puede dar un poquito de problemas, y más cuando estamos trabajando con generadores de energía, plantas de emergencia. Y es muy importante identificar este tipo de disturbios eléctricos y saber si son externos o internos. La mayoría de los problemas son internos, y son los que podemos controlar en base a quién los está produciendo. En los externos pues, no está tan fácil, pero se pueden identificar y tratar de que los eventos externos no afecten tanto a los equipos que tenemos en una instalación, ¿no? Y de esto va a depender, bueno, qué tan robusto quiero mi instalación, porque hay instalaciones eléctricas que empiezan las lluvias y pues casi apagan todo, pero sabemos que muchos de los procesos o la mayoría de los procesos pues no permite eso, ¿no? Pero tampoco queremos que se nos dañen, entonces hay que hacer acciones para que el operador de la instalación eléctrica esté tranquilo y que ningún evento externo pues pueda llegar a afectar o a parar sus equipos o su producción, ¿no? Por ejemplo, el transitorio. Si vemos la señal de voltaje ahí en color rojo con fondo azul, un transitorio es una variación de voltaje instantánea de alrededor de milisegundos. Sabemos que si hablamos de 60 Hz, nosotros tenemos un periodo de 16 milisegundos. Entonces, un transitorio es una desviación de voltaje en un periodo de tiempo muy corto. Por eso debemos de utilizar equipos analizadores de energía que tengan la capacidad de detectar este tipo de eventos. Para saber sus características, su nivel máximo, su duración,
su frecuencia cada que ocurre, ¿no? Y encontrar una relación de este tipo de eventos con el efecto en las cargas. Como vimos, a lo mejor un transitorio de esto no significa que, ocurrió el transitorio, se dañó. No, pero las características de los componentes eléctricos cambian. Entonces hay que tener en cuenta este transitorio. Y si vemos este tipo de evento, no lo vamos a ver con un multímetro, por ejemplo, ¿no? Un multímetro lo que hace es sacar un valor RMS que nos da idea de la amplitud de la señal de voltaje nada más. Entonces, no vamos a poder captar un evento de este tipo con un multímetro que nos da el valor RMS. Las posibles causas, miren, la más destructiva son las descargas atmosféricas, son las de mayor nivel de energía y son las que ocurren más, provocan más daños en una instalación eléctrica. Y es un evento externo, entonces difícilmente podemos controlarlo. Un sistema de pararrayos no me va a eliminar una descarga atmosférica, la guía y la drena y trata de que su efecto sea el menor posible a una instalación eléctrica. La otra que le sigue es a lo mejor switcheo de capacitores. Esa es otra es otra causa de este tipo de eventos con menor energía, que es causa interna. Entonces, esa se puede controlar un poco más que la descarga atmosférica, que es un evento externo, ¿no? Falsos contactos también. Cuando apagamos o encendemos equipos inductivos, entonces se generan por ahí transitorios, que es lo que le llamamos picos de voltaje, variaciones de voltaje de corta duración. Eso es importante. Obviamente el efecto de este tipo de eventos es al funcionamiento, al daño a los equipos electrónicos, fuentes, diodos rectificadores, puentes rectificadores, SCRs, ahí va este tipo de problema. Las soluciones, primero hay que tratar de identificar cuál es su origen. La base de una instalación eléctrica es el cableado. Tenemos que asegurar que nuestro cableado está correcto. El falso contacto es el principal enemigo a los transitorios que se puedan generar. El bajo o un calibre no adecuado sabemos que nos va a causar más caída de tensión. Hay que reemplazar interruptores. Muy importante mover la fuente de disturbio, reubicarla. No hay que combinar este tipo de carga con otra que es más sensible. Y hay que tratar de utilizar los supresores de picos. En realidad esta es la función del supresor de picos. Reducir el transitorio a un valor adecuado que ya no me afecte o no me cause daño a mi equipo electrónico. Ese es el equipo o el acondicionamiento de una tecnología de protección para este tipo de problema. Un regulador no me ayuda a un transitorio de voltaje. Eso es importante. Puede haber en los transitorios diferentes características dependiendo quién los esté produciendo, ¿no? Igualmente se tiene que tratar de identificar para saber cómo podemos solucionar este tipo de problema. Yo creo que el principal síntoma en el equipo es cuando algo se quema. Normalmente las instalaciones así funcionan. Cuando algo se quemó es porque algo está mal. No necesariamente. También tenemos que hacer diagnósticos preventivos de pues cómo está trabajando, ¿no? Para saber qué características tiene y si podemos esperar algún tipo de problemas antes de que me ocurra alguna falla en mis equipos. Se lleguen a quemar y después parar alguna producción, conseguir el equipo, cambiarlo y
y eso es pérdida de tiempo, y si se traduce también lo es en dinero. Se fijan, hay dentro de los transitorios hay diferentes clasificaciones. Este es uno muy común, oscilatorio, que es producido por la energización de bancos de capacitores. Este es un evento de bancos de capacitores. No lo podemos evitar, es algo natural del sistema cuando se energiza este tipo de equipos, pero eh, esta es una de las ventajas, fíjense, de un banco automático de capacitores, pero en él mismo hay supresores y que pueden reducir este tipo de problemas hacia la carga donde está instalado este banco de capacitores. Esta señal es una señal de voltaje muy característica en el momento de alimentar variadores de velocidad o cualquier tipo de rectificador trifásico. Nosotros vamos a tener este tipo de problema y para eso hay un tipo de solución que normalmente son los reactores de línea de inicio en cualquier variador de velocidad, ¿no? Entonces, esa es la manera de identificar este tipo de problema. En los eventos de voltaje, nosotros podemos normalmente ver caídas de voltaje. Estas pueden ser instantáneas o pueden ser de un periodo más largo de tiempo. Entonces, cuando son caídas instantáneas, hay un término que se utiliza que es el SAC. Es una caída de corto tiempo, de milisegundos. Si pasa de milisegundos, llega a tener un bajo voltaje arriba de segundos, entonces ese es un bajo voltaje. Es importante ver esto porque ciertos reguladores, hay que ver que es algo que se puede usar para corregir estas caídas de voltaje. Tienen sus tiempos de respuesta y hay que saber cuáles son para saber si nada más corrigen un sobrevoltaje o también me pueden ayudar a una caída de voltaje de menor duración o un parpadeo, como le dicen, ¿no? Esta es la forma en que se puede ver un SAC. Se fijan, es en el tiempo. La forma de ver el voltaje no es un valor bueno, una componente, como lo vimos al inicio, es un valor de 127 volts, 120, 480. Esa es su magnitud. Si vemos esta señal, la estamos viendo en el tiempo. Es la variación en el tiempo de la señal de voltaje con su magnitud y frecuencia. Si se fijan ahí, llega a caer los 3 ciclos y eso ya me refleja en el valor de RMS una caída, pero en corto tiempo. Esto tampoco lo vamos a ver con un multímetro, pero esto me llega a afectar la operación de los diferentes equipos electrónicos. Reinicio, disparo, inhibición, interrupción, errores. Se fijan, normalmente aquí ya no hablamos de daños. En ciertos equipos lo puede haber. Sabemos que un equipo con potencia constante al bajar su voltaje aumenta su corriente y puede generar más calentamiento y llegar a dañar algunos equipos, ¿no? Las causas muy comunes a esto es cortocircuitos, falsos contactos, alta impedancia en la red, que significa mucha resistencia, calibres pequeños, no adecuados a la corriente, con la carga excesiva, ¿no? Las soluciones, hay que tratar de identificar, pues primero, cuál es su raíz y si es cableado, falsos contactos, calibres inadecuados, o viene de una alimentación principal, pues tenemos que recurrir a equipos que nos corrijan esto, que atrás de ese equipo pase cualquier problema. Después de ese equipo yo debo de mantener valores constantes de voltaje, como lo hace un UPS, por ejemplo. Y esta es una aplicación de ellos.
El aumento de tensión es la misma definición, nada más que es alto voltaje en corto tiempo. ¿Quién hace esto? Al desconectar cargas con alto consumo, al liberar fallas que sean instantáneas, ¿no? Otro problema de calidad de energía del que se ha hablado es el voltaje de neutro a tierra, ¿no? Tensión de neutro a tierra. Idealmente esta debe ser cero. Nosotros sabemos que en las instalaciones eléctricas y por norma nos dicen que debemos de aterrizar el neutro. De ese punto nace algo muy importante que es el conductor de puesta a tierra. Por eso es que debe ser cero este balón. ¿Y por qué no lo es? Bueno, porque este voltaje es el reflejo de una corriente por el conductor de neutro, que es algo normal en la instalación. Dependiendo de qué tanto es este voltaje, puede reflejar ya algún problema de que no está bien dimensionado el neutro, o hay mucha corriente por neutro. Un sistema balanceado con corriente lineal, la corriente por neutro debería ser cero. En un sistema ya balanceado con armónicas, hablamos de una tercera que fluye por el neutro. Entonces hay que ver si esto es el problema a ciertos equipos en su operación para tratar de dar una solución, reducir la corriente por neutro. ¿Cómo se reduce? Pues igual, se ponen dos conductores. Normalmente en un sistema trifásico mandamos una línea, una fase, un neutro y un conductor de puesta a tierra. En ocasiones nada más mandamos un neutro y usamos ese único conductor de neutro para las tres fases que tengo, ¿no? Pues esto empieza a sobrecargar el neutro y a reflejarse más este problema. Entonces hay que mandar un neutro por cada conductor de fase. Aquí están algunas señales de voltaje de neutro a tierra. Y se fijan, debe de ser de la misma forma de onda de la corriente, ¿verdad? Porque dijimos que el voltaje de neutro a tierra es el reflejo de la caída de tensión del neutro. ¿Y quién hace la caída de tensión del neutro? Pues la corriente por neutro. Y para esto ahí vemos ese tipo de señales. La distorsión armónica, hablamos que es la deformación de la señal de voltaje o de corriente. Hay parámetros, hay valores de porcentaje de distorsión armónica para voltaje y para corriente. Normalmente el que podemos controlar nosotros es el del voltaje. La corriente es la característica natural de cualquier componente electrónico de consumir su corriente. No es falla en los equipos. Las armónicas existen de manera natural en el sistema eléctrico. El efecto de ellas al sistema es lo que sí podemos controlar para que este no sea un problema en la red eléctrica. La distorsión, para su análisis, nosotros podemos utilizar una técnica y cualquier señal senoidal distorsionada, de esta forma la podemos representar por la sumatoria de puras señales senoidales múltiplos de la frecuencia fundamental, 60 Hz, ¿verdad? 60, 120, 180. Entonces, esas componentes en realidad son las armónicas y debemos de analizarlo así para tratar de ver cuál es el efecto en el sistema y ver cuál va a ser la solución en caso de tener problemas de armónicas. Para reducir el efecto, o sea, ¿qué es lo que nos producen las armónicas? Tenemos que aislar este tipo de cargas para que no lleguen a afectar a otras. Tenemos que incrementar por ahí los calibres para que no haya tanta caída de tensión, porque la corriente armónica genera caída de tensión armónica también, o sea, es una...
y esto es lo que me empieza a deformar la fuente principal. Hay que tener circuitos dedicados. Y aquí bien importante, conocer las cargas. Hemos visto en algunas instalaciones que, ya se quemó el transformador, porque no estuvo considerado que este transformador alimentara ese tipo de equipos. Hay que separar cargas. Esto es importante. Aunque venimos desde un mismo punto de acometida, el separar al inicio la fuente es más robusta. Entonces, al separar este tipo de cargas, equipo que le llamamos de fuerza, tiene diferentes características de consumo de corriente. Y esto no queremos que los equipos electrónicos más sensibles, no queremos que vean ese tipo de carga, porque llegan a meter variaciones de voltaje, transitorios. Entonces, este concepto es importante. Manifestaciones de la red eléctrica. En la parte de armónicas, el principal problema es calentamiento. Calentamiento por dónde pase esta corriente. Ese es el principal problema de armónicas. Y distorsión en el voltaje. ¿Quiénes son los principales generadores de armónicas? Todo equipo electrónico. Es importante ver qué tanta corriente demanda. Aquí hablamos de un variador de velocidad. No es más que un rectificador de 6 pulsos. Dependiendo de su tecnología de rectificación, es el problema que me puede llegar a dar a la instalación. Lo que hace es variar su voltaje o frecuencia. Entonces, es el control que yo aplico. Pero este control a la red, él va a inyectar una corriente armónica que principalmente, miren, les digo, la concentración de este tipo de equipos es cuando ya nos da un problema de armónicas. Hablamos de 300, 400, 500 amperes de corriente armónica, es algo de preocuparme. 1 amper, 2 amperes, 3 amperes, no me preocupan porque la instalación debe estar obviamente dimensionada para esa cantidad de corriente. Hablar de 500 amperes, debemos de diseñar una instalación para esa cantidad de corriente y aparte para ese tipo de corriente que me va a generar más calentamiento. Hay que considerar eso en una instalación eléctrica. Todo equipo electrónico, esta es una forma de onda de voltaje en color rojo, la señal de corriente, ahí se ve de un sistema monofásico, ¿no? Todos los equipos generan este tipo de señal. Importante su dimensión. ¿Qué corriente es la que me está generando? Los problemas en el cableado. Hablamos de no tener los calibres adecuados en una instalación eléctrica. Efectos de caída de tensión. Nosotros lo vemos cuando arranca algún equipo y se visualiza en la luz, ¿no? Conexiones flojas. Para hacer variaciones de voltaje, uniones de neutro a tierra. Esto no se permite por la norma debido a las corrientes que se generan por tierra. Realmente el sistema de tierra en condiciones normales no debe de llevar corriente, nada más en condiciones de falla para liberar precisamente la falla. Ese es el problema. De unir neutro y tierra en tableros secundarios, dejamos de tener una referencia efectiva y corrientes por tierra. Alta impedancia tierra, el no tener adecuadamente aterrizados los equipos. Obviamente no van a actuar las protecciones, ¿no? Y no vamos a tener una referencia efectiva a tierra donde nos producen alta variación de tensión de neutro a tierra como lo vimos, ¿no? Es importante conocer las características del conductor de los diferentes elementos en base a su conductividad y ver de qué depende esta resistencia. Sabemos que mayor resistencia nos produce más caída de voltaje. Eso es claro y debemos de estar conscientes y ver que la resistencia, bueno, depende de 3 parámetros importantes donde controlamos, son la resistividad, la longitud y el área.
Obviamente el área está directamente relacionado al calibre que nos estamos utilizando, ¿no? Importante conocer que hay una dilatación en este tipo de elementos por la temperatura. Si ustedes ven cuando hacen o tienen una instalación, aprietan todas las conexiones y al tiempo estas naturalmente se empiezan a aflojar, ¿no? Entonces hay un tema ahí de dilatación para diferentes elementos y ahí se menciona hierro, cobre, plata y aluminio y un factor que se tiene ahí por cada aumento de dilatación por cada grado centígrado de aumento, ¿no? Aquí se muestran algunos de los ejemplos en fusibles, que es principalmente el tema de falsos contactos, alta temperatura, y llega a operar, pero no por una alta corriente. Obviamente él trabaja por temperatura, pero es por un falso contacto. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones en las instalaciones. Tenemos y se debe identificar en una instalación eléctrica cuál es el equipo crítico. Hay equipo un poco más robusto y hay que identificarlo. Con el avance de la tecnología, yo creo que la mayoría de los equipos con los que trabajamos son críticos y hay que ver a qué es lo que ellos son sensibles y tratar de conocerlos para tratarlos adecuadamente a cada uno de ellos, ¿no? Y hay que ver qué es lo que les afecta a ellos para buscar las soluciones, como las que se mencionan aquí. Hay que buscar conexiones flojas, verificar continuidades. Aquí es mucho el trabajo de diagnóstico, qué es lo que le pasó, cuándo le pasó, hacer mediciones, ver qué características de alimentación tiene, cómo es el equipo, cómo trabaja, qué es lo que se está dañando, si es la fuente, si es algún elemento de comunicación, y todo eso me va a ayudar a tratar de identificar bien este problema para darle una solución efectiva. ¿Cuándo falló? ¿Qué modificaciones se hicieron en la instalación? Es investigar todo ese tipo de variables. Y dependiendo de este equipos, puede ser telecomunicaciones, equipos de comunicación que son muy sensibles por ejemplo, a la parte del sistema de tierras. Es importante ahí. En los procesos hay una combinación de equipos, motores, variadores de velocidad, PLCs, mucho controlador. Entonces, esos pueden responder diferente. Los mismos variadores de velocidad también, ellos pueden ver problemas generados por otros equipos. Al final de cuentas, todo es electrónica. Dependiendo del ambiente que se esté trabajando, pueden ser los equipos que se encuentren y así de esa forma los problemas y las soluciones también. En el circuito multiderivado veíamos que cada uno de los equipos puede trabajar diferente e interactuar uno entre otro. Y hay que tratar de identificar el problema para meter un acondicionador o un equipo que me solucione ese problema. Separación de cargas, esto es importante. Circuitos dedicados. Por aquí una recomendación del IEEE en base a tener separación de cargas. La aplicación de transformadores delta estrella es importante para cargas monofásicas, normalmente 480, 220, 220 tenemos cargas monofásicas. Si son electrónicas, seguramente van a generar tercera armónica, la cual se queda ahí y no pasa hacia arriba, hacia la alimentación principal en el transformador, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones de diseño de instalaciones. Bueno, en la parte de calidad de energía, ya como comentarios finales, es importante identificar
A veces vemos empresas o clientes que quieren, oye, que se me quemó, pues dame un regulador o dame esto, o igual de inicio, oye, ya revisaron su instalación. Hay que ver que la instalación como base esté correcta, su sistema de tierras, su cableado, eh, puntos calientes, o sea, todo eso debemos de conocer de inicio para saber primero identificar pues qué vamos a atacar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ver qué equipos tienen el problema y ver si ese equipo está instalado adecuadamente con las características que él requiere, ¿no? En ocasiones también hay instalaciones que no tienen problemas internos, pero pues estamos expuestos a los externos, donde también, dependiendo de lo crítico de cada instalación, debe de estar preparada para eso. Y debemos de tener pues buenas prácticas en el cableado, en el diseño de la instalación de separar circuitos, alimentadores y agregar equipos de acondicionamiento también, ¿no? Transformadores de aislamiento. Entonces, son las aplicaciones que se pueden dar. Bueno, pues gracias. Esa es la presentación y el tema que les queríamos compartir. Vamos a pasar ahí a ver si hay algunas preguntas. Pues maestro Salvador, muchas gracias por estas recomendaciones, esta información tecnológica que seguramente serán muy útiles para todos nosotros. Y a los asistentes quisiéramos ver si tienen algún tipo de preguntas. Recordemos que esta presentación, así como una gran cantidad de información tecnológica que puede ser útil para diferentes áreas, mantenimiento, proyecto, operación, diseño, están disponibles en el sitio www.procobre.org. Ahí se concentran todos los webinarios y otro tipo de información tecnológica que ICA Procobre desarrolla. No sé si tenemos preguntas por ahí. Tenemos al señor Lenin Sartillo que desea formular una pregunta de viva voz. Le voy a abrir el micrófono. Adelante. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Adelante. ¿Qué tal? Le agradezco. Quisiéramos saber acerca de lo que comentaba de los transformadores delta estrella. ¿En qué norma de la AAA se recomienda eso que mencionaba? Mira, gracias por la pregunta. El estándar 1100 del IEEE te da todas las recomendaciones en cuanto al acondicionamiento de calidad de energía para carga electrónica sensible. Entonces, él es el que te recomienda esa aplicación de utilizar el delta estrella para cuando vas a alimentar una gran cantidad de circuitos monofásicos que te producen corriente de tercera armónica y que esta no se vaya a tu sistema principal. Y sabemos que la gran ventaja del delta estrella es de que tú alimentas 3 fases y no requieres neutro. La estrella genera el propio neutro. Entonces, el no combinar el neutro de la instalación también te ayuda a mejorar la calidad del voltaje que tú alimentas a este tipo de carga. Ok, muchas gracias, sí. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Ingeniero Balán, tenemos otra pregunta, si gusta proceder. No le alcanzo a ver, Adriana, si pudieras, por favor, Claro. La pregunta es del señor Pablo Daniel Donolo. Nos dice, hola, ¿pueden hacer algún comentario sobre cómo identificar a partir de una medición en la subestación el origen interno o externo de la fuente armónica? Buen día, esa es buena. Normalmente los equipos de medición traen una función para ver el signo de la potencia de esa corriente armónica.
Nosotros si tenemos unas componentes de armónica, no sé, en un sistema trifásico, quinta, séptima, onceava. Asimismo, también tenemos una componente en voltaje seguramente de menor magnitud. El equipo tiene una función para darnos la relación de potencia de esa dos componentes de voltaje y corriente de séptima. Entonces vamos a tener una potencia de séptima y más en watts. Entonces el signo de esa potencia nos indica si esa corriente viene de la instalación o viene de arriba de la alimentación principal. Y hay que ver el equipo con esa función y su y ver cómo es su consideración para saber qué signo es el que viene y qué signo es el que por ejemplo, un negativo es de que está importando y viene desde arriba. Un positivo es de que yo la estoy generando. Pero esa es la forma de identificar qué sentido tiene o de dónde viene. Muchas gracias. Tenemos otra participación del señor Carlos Yastaribay. Nos quiere tomar la palabra. Voy a abrir su micrófono. Sí. Adelante. Y muy buenos días con todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la información, muy interesante, ¿no? Quiero aprovechar a hacer dos preguntitas, ¿no? Estamos en la empresa donde estoy trabajando, vamos a implementar un proyecto donde involucra 15 variadores de velocidad, ¿no? Que tiene cada uno, son de 7.5 HP. Quisiera saber si con solamente solicitar los variadores que vengan incorporados los reactores para filtrar los armónicos o hay que aprovechar comprar algún dispositivo adicional para eso. La segunda pregunta es, tenemos transformadores de 440 a 220 para las cargas monofásicas y de sistemas electrónicos como computadoras y todo. La mayoría de equipos electrónicos tenemos cogido de un transformador. Ahora, no sé si esa separación de tableros que menciona por ahí es necesario, suficiente con separar un tablero a otro, o es mejor tener dos transformadores o tres transformadores independientes para filtrar armónicos, por ejemplo, ¿no? Gracias. Muy bien, Carlos. La primera pregunta, 15 variadores de 7.5. Esto hay que ver si están en un mismo punto, pero de inicio no son tan grandes en capacidad. Normalmente el reactor hablamos arriba de, no sé, 30 HPs, 50 HPs, tenemos que poner reactores de línea, pero si tú pones para esta capacidad reactores de línea, de inicio es suficiente para que la concentración ya de 15 no llegue a tener tanto efecto a la alimentación principal. Entonces, con eso, de inicio es muy buena práctica y hay que ver instalados. No creo que tengan problemas, a menos de que, bueno, venga un problema externo, pero por ellos mismos no va a haber problema, suficiente su reactor de línea. Para el caso de tener, normalmente es de naturaleza el meter 440 a 220 porque cargas a 220 significa cargas monofásicas, puede haber trifásicas, pero de no tanto consumo. Ahí nada más hay que ver que en el 220 sean puro equipo de cómputo, alumbrado. Si en caso de que se tenga, por ejemplo, un aire acondicionado, no voy a meter el mismo circuito de ese transformador para alimentar aire acondicionado y computadora, ¿no? Sino tengo que mandar otra línea desde el tablero principal para el aire acondicionado. No creo que sea tanto el meter otro transformador, porque al final en el otro transformador la carga que él mismo tiene es la que tenemos que separar. Aire acondicionado, que es lo que se me ocurre que pueda haber de mayor consumo, picos de corriente,
separar esa carga y dejar circuitos dedicados para equipo de cómputo y circuitos dedicados para alumbrado. Esa es la idea a ese nivel, Carlos. Chévere, muchas gracias. Gracias por su participación. Tenemos otra pregunta del señor Julián Pérez. Nos dice, de acuerdo al tamaño del sistema, ¿qué porcentaje de corriente de neutro es aceptable, ya que siempre encuentra uno corrientes por el neutro? Claro. Muy bien, Julián. Mira, la corriente aceptable por el neutro, pues va a ser, la va a dar su capacidad, ¿verdad? Su calibre, su capacidad de conducción. Si él puede con, no sé, 15 amperes, calibre 12, no hay ningún problema, él puede tener 15 amperes. Aquí es nada más el requerimiento de los equipos que tú estás alimentando con este neutro. O sea, a lo mejor un 15 amperes por un conductor de neutro ya me debe de estar produciendo, no sé, una caída de neutro a tierra de 3 volts. Todo va en base al requerimiento de tu carga. Si este ya es un problema para el equipo electrónico que tú tienes conectado, entonces ya no voy a permitir que pasen 15 amperes por ese neutro. Mejor mando otro circuito o aumento el calibre de ese neutro para bajar la corriente o la caída de potencial en el neutro, ¿no? Y eso va a hacer que en vez de 3 volts, vamos a decir, si dividimos en 2, van a ser 7.5, 7.5, vamos a reducir a 1.5 volts. Pero a lo que voy es, la capacidad de corriente por el neutro la define el conductor y no hay problema. El requerimiento del voltaje de neutro a tierra cero ya es por los equipos que tú estás alimentando. Actualmente hemos visto algunos que ya no tienen problema con este voltaje, otros sí, entonces hay que identificar eso para saber si tengo que hacer algún ajuste en mi corriente por neutro o en el calibre del mismo. Muchas gracias. El ingeniero José Luis Falcón nos comenta que la NOM 001CD 2012 no contempla la tensión de 440 volts, la cual, aunque se sigue usando, ya está congelada y en desuso. La autorizada según la NOM es 480 volts y le agradece y le felicita por su participación. Gracias, José Luis. Sí, la verdad no he visto ahí este tema en cuanto a la NOM. Sabemos que la NOM es una norma de seguridad eléctrica, ¿va? Y condiciones de operación, con lo cual se implementan las instalaciones para que sean seguras, cumpla con calibres, conexiones, distribución adecuada, todo seguro. El problema que veo de 440 y 480 es de que ustedes pueden comprar equipos de estas dos configuraciones de voltaje, pero su transformador de alimentación principal solo va a tener una. Entonces compran a 440, alimentan equipos a 440 y a 480. Y de inicio, pues uno está al nivel nominal y otro ya está un poquito abajo del voltaje, que son 40 volts. Entonces creo que sí hay un problema en esta configuración de voltaje y que debemos de estar conscientes de ello para especificar bien el voltaje nominal de sus equipos. Aquí en México se ha usado más el 440, en países cercanos es el 480, como lo es el 220 aquí en México o el 208, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de esto en cuanto a calidad de energía para asegurar que el voltaje, que se le esté alimentando el voltaje nominal de cada equipo, porque si no de inicio ya traemos bajo voltaje en algún equipo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí un par de felicitaciones del señor Jaime Salvador Navarro de Guadalajara y del ingeniero Eduardo Drew. Y el ingeniero Falcón, respecto a la última respuesta que nos dio, nos dice que es en la sección 110-4 de la NOM.
Y Perfecto. prácticamente son todas las preguntas y comentarios que tenemos. Les agradecemos a todos por su participación. Como les comentábamos, vamos a tener los materiales en unas 48 horas y se les harán llegar a su correo electrónico. Por nuestra parte es todo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Balán, muchas gracias también. Y gracias a los asistentes por el tiempo que han dedicado a esta sesión. Al Muchas contrario, gracias. gracias. Gracias Que mucho. tengan buena tarde. Buen día a todos.